Reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 28º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el Grupo de Investigación CienciLab. Solicitamos cordialmente la presencia del Dr. Roberto Aguiar en este espacio, quien ofrecerá unas palabras. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Brian Cagua. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo Torrisi, por haber aceptado dictar esta conferencia que, a no dudarlo, va a ser de mucho beneficio para quienes asistan a la misma. Tengo el agrado de conocer, tengo el gusto de conocer a Gonzalo Torrisi, al doctor Gonzalo Torrisi, desde hace unos 20 años, creo, de cuando era estudiante. Una persona muy dedicada, muy competente, y es un gusto escucharle ahora para que nos muestre sus avances en la investigación científica. Le agradecemos mucho por esta conferencia. Gracias. Muchas gracias, doctor Roberto Aguiar, por sus palabras. Damos la bienvenida a nuestro conferencista, doctor Gonzalo Torrisi, quien disertará la conferencia magistral con el tema Elemento columna con interacción corte axial, flexión axial y mampostería, implementación en OpenSys. A continuación voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. Es ingeniero civil de la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo, magíster en Ingeniería Estructural, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo. Tema de tesis, diseño de estructuras dúctiles considerando efectos torsionales. Director, el doctor Francisco Crisafulli. Doctor en Ingeniería, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo. Tema de tesis, diseño y análisis de estructuras de hormigón armado y mampostería. Director, el doctor Francisco Crisafulli, de la Universidad de Cuyo. Codirector, el profesor Alberto Pavisi, de Pavia, Italia. El doctor Gonzalo Torrisi es docente en la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo, en Hormigón 2, Ingeniería Sismorresistente, Diseño Estructural 2, investigador categorizado independiente, autor de diversos papers en congresos y revistas, director de proyectos de investigación. En actividad profesional independiente podemos destacar el diseño estructural de edificios, refuerzo de edificios, entre ellos Capital de San Luis, Argentina, Museo de Faber en Argentina, Torre Emilia en Argentina. Diseño de estructura de clínica en Mendoza con aislamiento sísmico. Es importante recordar que las preguntas referentes al tema de exposición deberán ser colocadas en la pestaña de chat a fin de que éstas puedan ser respondidas una vez finalizada la intervención del doctor Gonzalo Torres. Estimado doctor, otorgamos la palabra para su conferencia. Muchas gracias, Brian, por la presentación. Muchas gracias al doctor Aguiar por la invitación. Ha sido un gusto volver a verlo, a compartir algo de investigación con él. Lo conocí hace mucho tiempo, como bien dice, de casi 20 años, cuando todavía era un alumno de grado. Y fue un gusto compartir e intercambiar ideas con él en algunos congresos, trabajar junto a él y siempre con su buena predisposición y tan amable para brindar su conocimiento. Así que nuevamente muchas gracias por invitarme. Y bueno, la idea de esta charla, esta conferencia, es mostrarles rápidamente, no voy a entrar muy en detalle porque sería muy pesado, el desarrollo de una serie de elementos, en principio un elemento columna o viga, que tiene interacciones entre el comportamiento flexional con la carga axial y el comportamiento de corte con la carga axial, en una formulación de plasticidad concentrada. Y además un panel de mampostería refinado, donde mejora algunas cuestiones de los macromodelos existentes, y todo eso
cómo se ha implementado en un software libre de código abierto, que es OpenSys, el cual permite ingresar elementos y materiales nuevos o modificar los existentes y utilizar como base todo el motor de cálculo e interfase que posee. Así que bueno, comenzando con esto, el contenido de lo que voy a hablar es, tenemos una breve introducción sobre el por qué el desarrollo de estos elementos, cuál es la necesidad de tener un panel de mampostería refinado y un elemento de columna o viga, cómo es la formulación del panel, la formulación del elemento columna, todo esto junto con los materiales, porque no solamente es el elemento finito en sí, sino también los materiales que lo componen, que definen su comportamiento, cómo se ha implementado en OpenSys, mostrar algunos resultados obtenidos tanto del panel, de la columna y de ambos elementos trabajando juntos, y algunas conclusiones que puedan o que van a surgir de la presentación. Ya comenzando con esto, uno siempre ve que el conocimiento avanza, y a medida que avanza el conocimiento y avanzan las potencias de cálculo, uno se siente en la necesidad de tener mayor exactitud en predecir los fenómenos que ven en la vida real. Es por esto que nos lleva a desarrollar nuevos elementos y nuevos materiales para analizar estructuras. Hasta hace no mucho tiempo uno se conformaba con predecir en forma correcta la respuesta global de una estructura, por ejemplo en términos de fuerzas de desplazamiento, y no importaba tanto lo que era el predecir la respuesta local de las zonas contiguas a algún elemento particular. Sin embargo, ahora surge esa necesidad de no solo conocer el comportamiento global, sino también el comportamiento local de algunas partes de la estructura para optimizar, por ejemplo, el diseño de las mismas. Entonces, con este afán de conocer el comportamiento local, uno trata de refinar los modelos, hacer modelos de elementos finitos no lineales con una gran cantidad de elementos para poder encontrar todos los modos de fallas asociados a el elemento particular que uno está tratando de investigar. Esto lleva a que sean modelos gigantes, muy pesados y por lo tanto demanden mucho tiempo de cómputo. Con lo cual hacer un análisis paramétrico, por ejemplo, para ver la incidencia de alguna variable, se vuelve algo complicado. En contraste con esto, están los macromodelos, que uno dice, bueno, ocupo un macromodelo en lugar de un modelo de elementos finitos grande, pero la contraparte del macromodelo es que uno pierde el comportamiento local o pierde cierta información al hacer suposiciones en los modelos grandes estos. La gran ventaja es que como son elementos grandes, se pueden hacer gran cantidad de análisis en un corto periodo de tiempo. Es por esto que surge una necesidad de decir, bueno, si uno hace un macromodelo refinado que tenga en cuenta ciertas condiciones, puede reemplazar a los micromodelos en ciertos casos y obtener la respuesta no solamente global, sino local de la estructura. Y si bien no es la respuesta que uno esperaría con un micromodelo, se puede hacer un análisis paramétrico para obtener una gran cantidad de información variando pequeños valores de las variables intervinientes y ver cómo influyen en la respuesta global. Entonces,
¿Por qué surge la necesidad de, por ejemplo, hacer un elemento panel? Porque la mampostería confinada y también los pórticos rellenos de mampostería son sistemas muy usados en Sudamérica, especialmente en Argentina, en Perú, en Chile. Son elementos muy utilizados en la vida diaria, no solamente como cerramiento, sino como sistema estructural. Cuando se ha querido analizar estos elementos, surgió en primera instancia, para modelarlos, un modelo de biela comprimida que vinculaba esquinas opuestas de un pórtico para representar el comportamiento de la mampostería. Entonces esto en un primer momento era elástico y la biela comprimida solamente mostraba la rigidez que interfería en el modelo, pero no la resistencia o cómo se iba comportando distintas partes de la estructura a medida que fallaban distintos elementos. Además, cuando se empezó a utilizar posteriormente que la biela fuera no lineal, ese modelo simplificado no representaba en forma correcta la interacción con los elementos circundantes. Entonces, era necesario o hacer un modelo muy refinado u obviar el comportamiento íntegro de los pórticos o encadenados y los paneles de mampostería. Y uno dice, bueno, pero nunca ha tenido importancia eso. Lo que muestran ensayos y terremotos que han sucedido es que los elementos circundantes de hormigón armado fallan debido a la interferencia que tiene el panel de mampostería. Por ejemplo, en esta imagen, un ensayo de un pórtico relleno muestra una falla de corte en la columna donde se apoya la biela. Acá se ve un detalle también puesto por Lanese de una estructura ensayada en un laboratorio donde nuevamente se ve la falla por corte en la unión viga-columna y, no sé si aprecian, un trabajo de dovela de la armadura longitudinal indicando que hay un gran esfuerzo de corte, hubieron grandes distorsiones de corte. Esto es una estructura real, se puede ver la falla de corte nuevamente en la columna. Laboratorio, un ensayo de laboratorio donde se ve en la parte inferior nuevamente la falla de corte diagonal. Ensayos realizados en Colorado también muestran lo mismo, en pórticos rellenos. Y en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo también se hicieron ensayos de pórticos rellenos y mampostería confinada, y nuevamente aparece la falla siempre en la unión viga-columna. Esto es importante de considerar porque hasta hace no mucho uno diseña estos elementos considerando que el único esfuerzo que pueden tener los elementos de hormigón armado cuando se coloca la mampostería son los esfuerzos axiales. Y esto nos está mostrando que no es solamente el esfuerzo axial, sino que hay esfuerzos de flexión y por ende de corte que están afectando a la estructura de hormigón armado. ¿Por qué se pueden producir estos esfuerzos? Básicamente, si uno hace un modelo analítico de elementos finitos, ve que en primera instancia, por ejemplo, en una mampostería encadenada, tanto el elemento de hormigón como el panel de mampostería presentan un trabajo conjunto. Entonces uno podría decir que ante acciones de baja magnitud se comportan como un muro monolítico de mampostería. Sin embargo, cuando esas acciones crecen o son de mayor valor, existe una separación entre el panel y los elementos de hormigón armado, y el panel deja de trabajar como un elemento monolítico y empieza a interponerse en la deformación del pórtico mediante un campo de compresión diagonal. Si uno analiza esta zona, ve que
el campo de compresión dentro del panel induce una fuerza diagonal en la unión viga-columna. Eso hace que la viga, que está traccionada por efecto de las fuerzas inducidas en el muro, hace que se quiera correr, y la columna que está anclada empieza a traccionarse, por lo tanto esta zona intenta separarse y adicionalmente aparece la fuerza diagonal del panel. Si nosotros descomponemos esta fuerza diagonal del panel, aparece inmediatamente el corte en esa zona. Entonces es necesario tener algún elemento que nos tenga en cuenta este comportamiento de interacción entre los elementos de hormigón y el panel de mampostería, tanto en el estado inicial como en el estado final, con la interacción y la transferencia de corte. Haciendo modelos refinados para seguir entendiendo el comportamiento, este es un modelo que se realizó en Colorado, muy refinado, donde los elementos están modelados, los ladrillos se dividen por mitades con interfaces para indicar la falla entre ellos. Además se modela la junta de mortero vertical horizontal. Los elementos de hormigón son modelados con fisuración distribuida, y existe tanto la armadura de corte como de flexión. En este modelo, que es muy refinado, se observa la falla de corte en la columna y además unas fisuras por tracción que se ven en la columna y en la viga. Haciendo un modelo un poco más homogeneizado, donde ya la mampostería ahora la representamos con un modelo de un material homogéneo, pero considerando la no linealidad de la interfase, vemos que existe la zona comprimida, la biela, y hay una separación nuevamente entre el panel y los elementos de hormigón, mostrando que acá hay una curvatura que puede mostrar tracción arriba, y una curvatura que muestra tracción en la zona izquierda o exterior de la columna. Y acá dividimos entre dos estados que nos empiezan a llamar la atención, y es que en primera instancia, ante la carga máxima, se forma la biela que vincula las esquinas opuestas. Pero una vez que, si uno sigue aumentando la carga o los desplazamientos, vemos que ya el elemento de hormigón empieza a plastificar, y el estado tensional cambia, donde se forma una gran fisura a lo largo del panel, y la biela queda dividida como en dos partes, siendo en este caso estos elementos los que transfieren el corte a las vigas y columnas. Entonces, si analizamos ahora en forma más burda, por decirlo así, o tratamos de encontrar una representación simple de lo que está sucediendo, vemos que en primera instancia, ante la carga máxima, uno podría tener una gran biela central, pero eso no mostraría el contacto que existe en esta zona y en esta zona. Por lo tanto, es necesario colocar elementos adicionales para generar la zona de contacto entre el panel y los elementos de hormigón. Pero una vez que la carga sigue creciendo, esta biela central empieza a degradar. Es por ello que en un paso siguiente esa biela debería no existir o tener una propiedad distinta, y quedar las bielas laterales apoyándose en el pórtico o encadenados de hormigón armado. No es que la biela desaparece, sino que pierde resistencia debido a la gran fisuración que hay en esta zona del panel. Acá vemos otra representación, a veces un poco más didáctica esta, donde en lugar de ver un estado tensional mostrado en un espectro de colores, vemos el estado tensional de las tensiones principales
mostrado como vectores. Estos vectores tienen una inclinación y muestran el camino de las tensiones principales. Acá vemos la biela, y acá vemos que cuando se fisura el muro, el panel, el camino de las tensiones principales es por el costado o rodeando a la fisura. Esto lo podemos notar no solamente en muros de una relación de aspecto 1 en 1 casi, sino en muros esbeltos y en muros poco esbeltos. En algunos de ellos, por ejemplo, en los muros poco esbeltos, si bien el modo de falla es distinto, se da una falla más horizontal en el muro, se ve que hay una gran plastificación que sucede en los elementos de hormigón en las esquinas. Esa se ve un poco menos en la relación de aspecto cercana a 1 y casi desaparece en la zona, en los muros esbeltos. Sin embargo, en todos ellos, donde las figuras de arriba indican carga máxima y las figuras de abajo desplazamiento máximo, vemos que se forma la biela y posteriormente hay una degradación de la misma, lo cual indica que ha habido algún tipo de fisuración importante que ha degradado ese puntal central. Si ahora vemos lo que sucede en los elementos de hormigón circundantes, para las tres relaciones de aspecto, vemos que, no sé si se nota, en color cian, se distingue el esfuerzo, el diagrama de corte en la zona de contacto entre el panel y los encadenados. Si nosotros graficáramos cuál es el corte que está induciéndose en la columna respecto al corte basal que está recibiendo el muro entero, y lo graficamos en función de los desplazamientos, vemos que son valores bastante elevados, casi llegando al 80%, dependiendo del caso. Y lo mismo sucede si uno grafica el corte en la columna respecto al corte basal máximo que ha tomado cada uno de los muros. Y vemos que el promedio anda más o menos en el 50%. Hay muchos códigos de diseño sismorresistente, especialmente para estructuras de mampostería, que dice que en las zonas críticas de los elementos de hormigón armado, o sea, en la zona superior e inferior de las columnas, se deben densificar los estribos para considerar un confinamiento de esta zona. Después de mucho análisis de por qué ese confinamiento en los extremos de la columna, ya que como se ha visto anteriormente, la falla de corte que se produce en el hormigón armado es una falla horizontal, con lo cual el estribo que está en dirección horizontal es ineficiente para coser la fisura, para tomar el esfuerzo de corte. Lo que produce ese confinamiento de las columnas, el colocar más cantidad de estribos, es que el comportamiento de dovela de la armadura longitudinal de la columna se mejore, acortando la separación libre entre estribos. El comportamiento de dovela se vuelve más rígido y por lo tanto aumenta la resistencia a corte debido a ese fenómeno. Y en la mayoría de los reglamentos se indica que el corte con el que se debe diseñar esa zona es 50% del corte que recibe el panel. Con lo cual acá vemos que no es para nada una locura asignarle el 50% del corte a las columnas, ya que los análisis muestran que es un valor que se supera ampliamente en la vida real. Lo mismo ocurre si nosotros quisiéramos mostrar los diagramas de momentos flectores en los elementos de hormigón armado. Vemos que aparece, tanto en la viga como en la columna, esfuerzos de flexión
más grandes en algunos lados, especialmente en las esquinas, pero que no son para nada despreciables y que pueden hacer que estos elementos fisuren por flexión, además, y disminuyan su resistencia, ya que el esfuerzo a las que están sometidos no es solamente flexión, sino flexotracción. Si hacemos un análisis simplificado y representamos estos esfuerzos, obtenemos algo de esta forma, donde hasta lo que considerábamos no hace mucho es que solamente habían esfuerzos axiales en los elementos de hormigón armado, pero ahora nos encontramos con que aparecen esfuerzos de flexión y esfuerzos de corte, especialmente en las esquinas. Algo a notar importante es que en esta zona de acá, para una dirección de la acción lateral de izquierda a derecha, esta columna se encuentra traccionada, pero a su vez sometida a corte, con lo cual la resistencia real a corte de este elemento se ve muy, muy reducida y perjudicada debido a la capacidad del hormigón armado de tomar esfuerzos de corte cuando está sometido a tracción. Entonces, llegado a este punto, es necesario decir, necesitamos un panel que represente el comportamiento de la mampostería, tanto en estado inicial como en estado cuando se separa de los elementos de hormigón armado, que considere la degradación de las bielas y que considere la interacción con los elementos de hormigón armado. Es por ello que se propone un elemento panel que consta de 12 nudos, los cuales se vinculan a los elementos de hormigón armado que rodean al panel, y dicho panel consta de 6 diagonales, 3 en cada dirección. Estas diagonales no son paralelas, no necesitan ser paralelas, sino que uno puede dar distintas dimensiones a los extremos para indicar cuál es la zona de contacto entre la columna y el panel y la viga y el panel. Además, en un inicio, estas 6 bielas que están acá, en un inicio tienen un comportamiento tal que las 6 bielas son activas y pueden representar el comportamiento monolítico del muro antes de producirse la separación. Por lo tanto, si a estas bielas se las dota de una resistencia, ya vamos a ver, a tracción, que sea la adherencia entre el panel y los elementos de hormigón, o la resistencia a tracción de la mampostería, cuando esto es una mampostería indentada, con el tooth connection, que se llama, la biela va a romperse, por decirlo así, en tracción, una vez que se llegue a ese valor de resistencia a tracción, y va a proceder a comportarse como un elemento de 3 diagonales en una dirección, hasta que cambia la dirección de la acción sísmica y entran en acción las otras diagonales en compresión. Por lo tanto, el panel puede representar, repito, el estado antes de la fisura, antes de la separación y posterior a la separación en todos los estados de comportamiento del panel. ¿Cómo se define este panel? En general, respetando lo que siempre se ha hecho en los modelos de una sola biela, es asignarle un ancho a la diagonal total, un ancho total de diagonal, que en general, depende de la literatura, varía entre la longitud diagonal entre 3 y la longitud diagonal entre 10. O sea, entre el 30 y el 10% de la longitud de la diagonal. Hay muchos autores que muestran relaciones de
entre el ancho de la diagonal y la rigidez de los elementos circundantes. Maidstone, por decirlo así, Crisafulli, De Canini, Fantini, o sea, hay muchos autores en los que uno puede encontrar cuál es el ancho adecuado de esta diagonal. En general, lo que se ve, haciendo un contraste con los ensayos realizados, es que ese ancho varía entre un cuarto y un quinto de la longitud diagonal, no más de eso. El décimo de la longitud es muy conservador, lo piden los reglamentos muchas veces, pero no representa completamente el comportamiento de la mampostería, especialmente en la parte no lineal. Posteriormente, ese ancho total de la diagonal W se divide entre las tres diagonales, como el usuario desee. Esto puede ser que la diagonal central se lleve el 50% y dejar a las diagonales laterales un 25% a cada una del ancho total, o cada una de ellas un 33%, o si uno quisiera representar el comportamiento de una sola diagonal, podría asignarle el 95% a la diagonal central y repartir 2,5% a cada lateral. Nunca puede ser 0. Pero lo puede repartir de la forma que uno desee. En general, la diagonal central toma entre el 30 y el 60% del ancho total. Esto depende mucho de cómo se haya definido el panel con los nodos, qué tan cerca estén los nodos unos de otros. Pero en general, la distancia Z, que es la que define la separación vertical o la distancia X, hay muchas expresiones para calcularlas que dependen entre la rigidez relativa del panel y de los elementos de hormigón. Otro parámetro que tiene importante es la degradación de las diagonales. Uno puede decirle que degraden su área en función de la deformación que va sufriendo el panel. Y puede decirle que tanto la central como las laterales degraden en tiempos distintos. Esto significa que yo puedo asignarle a la diagonal central una degradación muy rápida de área, tal que pasada cierto estado del muro, empiecen a trabajar las diagonales laterales más que la central. Y esto puede representar muy rápidamente la fisuración diagonal que ha sufrido el muro, sin perder la transferencia de fuerza hacia los elementos de hormigón, que es una de las grandes ventajas que tiene, que permite transmitir estos esfuerzos de corte y de flexión a los elementos circundantes. Este panel se puede usar no solamente para representar la mampostería encadenada o confinada, sino además los pórticos rellenos de mampostería. La gran diferencia entre estos dos sistemas es que la mampostería confinada, en su proceso constructivo, primero se levanta el panel de mampostería y posteriormente se vierte el hormigón, y esto genera una adherencia entre las columnas y las vigas y el panel, porque el hormigón se adhiere a la mampostería. En el pórtico relleno, el proceso constructivo es inverso. Primero se hace el pórtico de hormigón armado, se espera que este pórtico fragüe, endurezca, y posteriormente se rellena el vano con mampostería. Esto genera que la adherencia entre estos dos elementos, panel y pórtico, no sea perfecta. De hecho, generalmente al inicio no existe esta adherencia inicial. Esto se puede modelar en el panel asignándole mayor o menor resistencia a tracción a las bielas para considerar la adherencia inicial que tiene con los elementos de hormigón. En su formulación genérica, cada una de las diagonales son elementos truss o spring, con solamente una rigidez axial
articulados en los extremos. No son elementos vigas, o sea, no tienen rigidez flexional, son elementos que trabajan solamente a carga axial. Entonces, dicho esto, la formulación del elemento consta de 12 nudos, en general se empiezan a numerar en sentido antihorario, desde la zona inferior izquierda, la esquina inferior izquierda, y en sentido antihorario hasta llegar al nudo 12, y cada uno de estos nudos posee 2 grados de libertad, que son las traslaciones en X y en Y. Sin embargo, la matriz tiene que tener el tercer grado de libertad, como se muestra acá, tiene que ser de 6 por 6 la de cada diagonal para tener una vinculación con los elementos viga que pueden estar circundantes. Entonces, cada diagonal es un elemento truss o spring, la formulación es la misma en este caso, donde acá se ven coordenadas globales y se puede definir la matriz de rigidez de la diagonal, su matriz de rotación, y por lo tanto encontrar la matriz en coordenadas globales con su vector de desplazamientos, que serían solamente, como dije, desplazamientos en X y desplazamientos en Y en el nudo inicial y en el nudo final de cada una de las diagonales. Estas matrices, que son ya de cada una de las barras, se van sumando en la matriz global del elemento, quedando una matriz de 36 por 36, con todas las diagonales internas vinculadas. Uno no tiene que definir cada vinculación de las diagonales, solamente definir los nudos en el elemento finito. O sea, decir, este es un elemento panel, decir los 12 nodos de conectividad que posee, y automáticamente se generan las diagonales internas. Como material, en general uno dispone de las calidades de los materiales, de la calidad de la mampostería, y a veces ni siquiera de la mampostería, sino de los mampuestos y del mortero. En función de estos datos materiales del mortero y del mampuesto, se puede generar la envolvente de falla de la mampostería, inicialmente propuesta por Manning-Müller, la cual en un espacio de tensiones normales y tensiones de corte nos muestra cuál es la envolvente para los distintos tipos de falla que se producen en la mampostería, siendo deslizamiento de las juntas de mortero el primer tramo, tensión diagonal el segundo tramo y compresión de la mampostería el tercero. Esta teoría, que depende de las características del mampuesto y del mortero, fue modificada para tener en cuenta otros parámetros, como es la calidad de la junta vertical, la resistencia a corte en la junta vertical y otras variables adicionales, y se propuso una nueva teoría modificada de Manning-Müller, donde uno, ingresando los datos de los materiales, nos da la envolvente de falla completa. Sin embargo, esta envolvente de falla se encuentra en un espacio de tensiones normales. Y como vimos, las tensiones que se producen dentro de un panel de mampostería están más relacionadas, o son más claras de ver, con un estado de tensiones principales. Es por eso que mediante una rotación del espacio de tensiones normales, podemos pasar a un espacio de tensiones principales y representar la tensión máxima de compresión en función del ángulo. En este caso, este ángulo va a ser la inclinación de la diagonal. Por lo tanto, para la inclinación de la diagonal principal, podemos ver cuál es la resistencia máxima que va a tener en esa dirección el panel de mampostería. Esta resistencia se le asigna a un modelo histerético para representar el comportamiento del panel, el cual fue en principio desarrollado por el doctor Crisafulli,
y modificado posteriormente en su parte de tracción, de comportamiento de tracción, para tener en cuenta esta adherencia inicial con los elementos de hormigón armado. Entonces, partiendo de los datos, generamos un espacio de tensiones normales, lo rotamos a un espacio de tensiones principales y asignamos ese valor de resistencia a un modelo histerético, a una ley histerética para el comportamiento de la mampostería en tensiones de compresión versus las deformaciones axiales. Ahora bien, este panel de mampostería desarrollado nos muestra que puede transmitir los esfuerzos de flexión y corte, además del axial, a los elementos de hormigón armado. Es por eso que necesitamos tener elementos de hormigón armado que sean capaces de considerar este comportamiento no lineal de la flexión y del corte. Adicionalmente a esto, existen esfuerzos axiales, especialmente de tracción, que hacen que la resistencia tanto a flexión como a corte se vea modificada, por lo cual es necesario considerar esta interacción entre la fuerza axial y los esfuerzos de flexión y de corte en el comportamiento no lineal del elemento. Es por eso que se plantea como segundo elemento un elemento viga o columna, que es un elemento viga con plasticidad concentrada en flexión y en corte. Este elemento surge o es muy similar al desarrollado en un principio en 1969 por Giberson, el cual es una viga elástica con dos elementos de flexión, dos resortes de flexión en los extremos. Este elemento posee 6 grados de libertad, 3 por nodo, ¿sí? 2 desplazamientos horizontales, 2 verticales y 2 giros, con lo cual este es su vector de desplazamiento, este es su vector de esfuerzos normales de corte y de flexión, y la formulación se realiza en términos de flexibilidad, donde la matriz de flexibilidad de este elemento está formada por 4 submatrices, de las cuales la primera de ellas es la matriz de flexibilidad elástica a flexión del elemento lineal, del elemento central. Es la matriz de flexibilidad clásica de una viga de Euler-Bernoulli. Adicionalmente, el segundo término es el comportamiento a corte elástico del elemento viga. Y finalmente las dos matrices que quedan son el comportamiento no lineal de las rótulas y el comportamiento de flexión y el comportamiento no lineal a corte. Dentro del comportamiento de las rótulas vemos que la rótula, el resorte inicial, influye solamente en el grado de libertad inicial y la rótula de flexión final influye solamente en el grado de libertad final con sus flexibilidades, mientras que la flexibilidad de corte influye en todo el elemento, ya que genera una distorsión de todo el elemento finito, de todo el elemento viga. Estas flexibilidades quedan definidas mediante los diagramas momento-curvatura o corte-distorsión en función de las rigideces de los distintos tramos como porcentaje de la rigidez inicial. O sea que si el primer tramo hasta la fisuración es K0, el segundo tramo hasta la fluencia es R1 por K0, y el tercer tramo, desde la fluencia hasta la rotura, es R2 por K0. Por lo tanto, la flexibilidad del resorte de flexión tiene esta forma donde es 1 menos el factor bilineal, el R, dividido el factor bilineal, por la longitud de la rótula plástica, ya que es un elemento de plasticidad concentrada. Uno debe definir cuál es
la longitud de la rótula plástica, dividido la rigidez flexional elástica. Como podemos ver, si R vale 1, o sea, la rigidez elástica, esto queda 1 menos 1, 0 sobre 1, esto se hace 0, o sea que esta matriz de flexibilidad desaparece y no hay efectos no lineales, es un comportamiento elástico. Lo mismo ocurre con la flexibilidad a corte, donde tiene el mismo efecto, si en este caso se llama P en lugar de R, pero si P vale 1, la flexibilidad a corte vale 0, o sea que tiene un comportamiento a corte lineal, y aparece no la longitud de la rótula plástica, sino un parámetro que es la longitud sometida a corte respecto a la longitud total del elemento. Esto es porque en general, la longitud sometida a corte es toda la longitud del elemento. Pero debido a que la variación del esfuerzo de corte muchas veces no es constante, uno podría decir que la variación constante es un poco menor a la longitud total del elemento, y es por eso que se considera este factor que considera una distribución constante de corte. Aparece adicionalmente un factor alfa C. Hoy en día ese factor fue por cuestiones de programación más que nada, para asignarle un peso al esfuerzo de corte no lineal dentro del comportamiento total. O sea, varía entre 0 y 1 este factor, indicándole cuán importante es el esfuerzo de corte. Hoy está fijo ese valor en la programación, así que no ha dejado de tener mucho efecto. Teniendo ahora las 4 matrices de flexibilidad, submatrices de flexibilidad, puedo obtener la matriz de flexibilidad total, invertirla y obtener la matriz de rigidez básica del elemento, y mediante la matriz B puedo considerar los movimientos de cuerpo rígido del mismo y obtener la matriz de rigidez del elemento en coordenadas locales de 6×6. La solución que se hace en este elemento es una solución incremental, donde el incremento de esfuerzo es la matriz de rigidez por el incremento de desplazamiento. Por lo tanto, tengo un vector de incrementos de esfuerzos y un vector de incrementos de desplazamientos. Y en función de estos incrementos puedo encontrar cuál es en cada paso de análisis el incremento de curvatura que sufre cada uno de los resortes, como el incremento de momentos dividido la rigidez secante instantánea. Lo mismo puedo obtener el incremento de curvatura, de distorsión de corte, en función de el incremento de corte y la rigidez a corte instantánea en el paso. Finalmente, el comportamiento axial, que es básicamente un resorte, puedo obtener el incremento de formación axial en función del incremento de carga axial y del factor bilineal o la rigidez axial instantánea en el paso. Por ejemplo, acá, a los efectos de mostrar los modelos utilizados, las rótulas de flexión pueden usar un modelo trilineal que sigue la ley histerética de Takeda, en la cual la rigidez de recarga va hacia el último punto calculado. El resorte de corte tiene un modelo también tetralineal, donde después de la carga máxima aparece una carga residual que se mantiene constante y tiene efecto de pinching, un marcado efecto de pinching. Y finalmente el modelo axial, que en general en la parte de compresión tiene una resistencia muchísimo mayor que en tracción. Por lo tanto, en general en estos modelos se suele mantener elástica la resistencia a compresión y bilineal la resistencia a tracción. Estos modelos, como dije, sufren una interacción
muy grande con la carga axial. Es por eso que es necesario definir esta interacción entre los diagramas de flexión y de corte, o sea, las envolventes, en función de la carga axial. Para eso, debemos conocer el diagrama de interacción para flexión axial, siempre lo hemos conocido como diagrama de interacción MN, y además el diagrama de interacción entre el corte y el axial. Este no es tan difundido, este diagrama de interacción. Hay muchos trabajos, aquellos usuarios del programa Response 2000 pueden haberlo visto al diagrama en función de la teoría del campo de compresión modificado, de Benz. Lindsey Ron ha trabajado mucho en estas fallas, y bueno, se ha propuesto una envolvente simplificada también para considerar esta interacción. Entonces, a medida que varía la carga axial, se varía la resistencia de las rótulas de flexión y de corte. Considerando, por ejemplo, que en la resistencia a flexión, la curvatura de fluencia se mantiene constante. Por lo tanto, lo que cambia es la rigidez en cada uno de los pasos en función de la carga axial. Además, hay que notar que a medida que uno se acerca hacia el punto de falla balanceada o de carga axial balanceada, la resistencia a compresión aumenta, se va acercando a este valor, y por lo tanto la ductilidad va disminuyendo hasta llegar a 1 en el punto de falla balanceada. Esto también lo tiene en cuenta, se tiene en cuenta en la formulación, dado que cuando se disminuye la ductilidad, llegado a este punto, el resorte falla e indica la falla del elemento viga columna o de la rótula, lo cual puede llegar a terminar el análisis. Lo mismo ocurre con la interacción de corte. Esta se deja que continúe un poco más porque los fenómenos que aparecen acá son muy variados. No es la falla de corte clásica, donde falla un estribo y falla el elemento, sino que aparecen otros fenómenos como el comportamiento de dovela, el double action de la armadura longitudinal, que aunque el estribo se corte, la armadura longitudinal puede todavía seguir tomando algo de corte. Acá vemos una simulación muy simple de un modelo histerético, el comportamiento histerético en corte, sin el comportamiento axial y con la interacción axial. Acá se ha ido variando la carga axial y vemos cómo varía en cada punto la resistencia. Acá vemos superpuesto dos casos de flexión, donde la curva azul muestra con el efecto de la carga axial. Acá se incrementaba la carga axial y acá disminuía la carga axial, y vemos cómo varía respecto a la roja, que es simétrico sin carga axial. Lo mismo para corte, se incrementaba la carga axial de compresión, se aumentaba la carga axial de tracción, por lo tanto disminuía la resistencia y aumentaba la resistencia. Bien, ya la implementación de estos elementos dentro de OpenSys, se tuvo que hacer una formulación o programación no solamente del elemento, sino también de los materiales, ya que no habían materiales uniaxiales que consideraran la interacción con la carga axial. Tampoco había un material que representara adecuadamente la mampostería, ya que los ciclos de carga y descarga de la mampostería difieren de los ciclos de carga y descarga del hormigón. Por lo tanto, los modelos de hormigón que se disponían en el programa no eran adecuados para representar el comportamiento histerético de la mampostería. Por lo tanto, se creó un material masonry, se implementó en OpenSys, donde
posee una serie de variables, no la vamos a explicar, están todas definidas en el trabajo para quien los desee, pero las variables más importantes son la resistencia a compresión, la resistencia a tracción, la deformación a carga máxima, la deformación última, la deformación para el cierre de grietas, el modo de elasticidad inicial. Esta es una variable que ahora vale 1, ya se ha modificado el código, y los valores de degradación de área, junto con las deformaciones para el cual aparece esa degradación. Además de otra serie de variables que indican la forma en que se carga, se recarga, se descarga, si es más ancho, si es más cercano, la forma de descarga acá, la envolvente, si es la de Sargent o la de una envolvente parabólica, etc. O sea, hay una serie de variables que intervienen acá para definir el modelo, pero las principales son las que les he mencionado para definir el comportamiento de la mampostería. Entonces, con el comando Unix Shell Material Masonry, uno puede definir ahora en OpenSys un material mampostería con las variables involucradas. Además, se creó el elemento Mason Pan 12, o sea, panel de mampostería de 12 nodos, donde para definirlo se necesitan los 12 nodos de conexión, el material para la biela central, el material para la biela lateral, ya que yo tengo que definir dos materiales de mampostería, o simplemente el mismo material que se ha utilizado para todas, el espesor del material, del panel, perdón, el ancho total de la diagonal y el porcentaje que toma la diagonal central. Por ejemplo, esto sería 0,2 si quiero que el ancho total de la diagonal sea el 20% de la longitud, y esto 0,3 si quisiera asignarle el 30% de ese ancho a la diagonal central. Como salida, el programa nos puede entregar, o el elemento nos entrega cuáles son las deformaciones axiales de cada una de las diagonales, las tensiones axiales, las fuerzas, ya que la tensión y la fuerza son distintas debido a la degradación que va sufriendo el área en función de las deformaciones, las fuerzas locales y globales, y además permite visualizar el panel dentro de la interfaz del programa. Y creo que ahora, si mal no recuerdo, le he agregado que muestre la matriz de rigidez del panel también. La puedes sacar por archivo de texto. Este panel está formulado tanto en 2D como en 3D. Hay una diferencia en la formulación 2D, 3D. Se hace un poco más pesada la formulación 3D porque hay que empezar o sea, hay que definir la matriz de rigidez distinta con otras consideraciones para la rotación tridimensional. Por lo tanto, en el programa conviene definir un elemento bidimensional y tridimensional, ya que al iniciar el análisis uno define cuál es el espacio en el que está trabajando, si es bidimensional o tridimensional. Por lo tanto, es conveniente generar estos dos paneles. Es idénticamente igual al otro, solo que se orienta en el espacio de acuerdo a la posición de los nudos. En cuanto al elemento de viga o de columna, es un elemento que ahora se llama BIM GT o BIM GT, no sabía el nombre ponerle, le puse mis iniciales, donde uno define los dos nodos, inicial-final, el material para la rótula de flexión, el material para la rótula de corte, el material para el comportamiento axial, y las propiedades iniciales elásticas del panel. Además, las longitudes de rótula plástica inicial y final, la longitud de corte, sometida a corte, y el factor que les había mencionado, que ahora es una constante, para considerar la incidencia del corte dentro del elemento.
Como respuesta, el elemento nos entrega las fuerzas, las deformaciones en archivos distintos, o las deformaciones y las fuerzas, y la matriz de rigidez en cada uno de los pasos de análisis. Adicionalmente, se tuvieron que crear dos materiales. El primero, Uniaxial Material, Trilene, o Trilineal with Pinching, el que es definido especialmente para vigas y no para columnas, si bien es muy similar al otro, pero permite tener un envolvente de fuerza de desplazamiento positivo distinto al negativo. Esto es, por ejemplo, si uno quiere modelar una viga T, donde tanto la rigidez y la resistencia en tracción de la fibra superior es muy distinta al comportamiento de tracción de la fibra inferior. Por lo tanto, están los grupos de fuerza de desplazamiento, 1, 2 y 3, positivos y negativos, que uno refiere a cracking, el segundo a fluencia, el tercero a último. Los factores de pinching, tanto en X como en Y. Factores de daño por ductilidad y por energía. Un factor beta de comportamiento. La carga máxima de atracción, la carga balanceada y el tipo de comportamiento, si tengo que considerar un comportamiento de flexión o de corte. ¿Por qué es esta diferencia? Porque la variación de la resistencia a flexión con la carga axial es muy distinta a la variación de la resistencia a corte con la carga axial. Por lo tanto, acá le tengo que definir si lo que estoy definiendo es un material para corte o un material para flexión. Finalmente, el elemento trilineal, Trilene con pinching 2, vendría a ser donde ahora el envolvente es simétrica de cracking, fluencia y último. Siguen estando los factores de pinching, de daño, beta, pero se agrega la resistencia a tracción, la resistencia de carga balanceada, la máxima resistencia a compresión y el momento de carga balanceada. Nuevamente el tipo, si es un comportamiento flexional o un comportamiento de corte. Este material se llama con el comando Uniaxial Material Trilene WP2. Todo esto en un principio se había implementado en OpenSys mediante librerías DLL, lo cual permite el programa hacer. El principal inconveniente es que uno cambiaba la versión de OpenSys y las librerías dejaban de funcionar y había que compilarlas de nuevo. Entonces se decidió por modificar el código y dejar los elementos de esto ya dentro del programa en sí. Así que se compiló una versión de OpenSys con todos estos elementos adentro. Esta es la ventana del programa, ¿sí? Tiene algunos retoques para no confundir con la versión compilada original que anda dando vueltas. Pero esto ya tiene adentro todos los materiales y los elementos desarrollados para analizar las estructuras. Como resultados, siempre hay que hacer un análisis de estos elementos, de estos materiales para ver su comportamiento. Lo primero que se hizo fue estudiar dos columnas, en realidad 4 columnas, 2 altas y 2 cortas, llamadas así, que ensayó Calvi en el 2005, donde son columnas cuadradas huecas, cortas y largas, que tenían una barra de pretensado en el medio para los distintos valores de carga axial. Se simularon estas vigas, estos elementos, y se ve en rojo el ensayo experimental, y en azul la simulación numérica. Si bien ustedes dirán no sigue la curva exacta, se ve que predice bastante bien la rigidez, la resistencia máxima y la degradación por efectos de flexión y corte.
Entonces, en este caso, donde hubo una falla súbita de corte, acá se puede ver que la resistencia decae y ya esto es residual. El modelo muestra que luego de este ciclo la resistencia cae drásticamente y ya no es capaz de tomar más carga. Lo mismo ocurre acá, hay una degradación drástica por efecto de fisuración. El modelo venía con este envolvente y drásticamente en el próximo ciclo toma esa caída de resistencia. Lo mismo ocurre en todos los casos. Además, se ensayaron como parte de una tesis columnas cortas, donde en esta zona central había una deficiencia de estribos y una muesca para inducir la falla. El sistema de cargas era un gato hidráulico donde la fuerza era colineal con esta zona para inducir la falla en esta sección. Y se puede ver acá una sección transversal de los elementos. Aquí se ve la deficiencia de estribos y el refuerzo adicional de flexión arriba y abajo. Se puede ver nuevamente el comportamiento histerético. Sigue la degradación, el azul es el experimental, rojo analítico, y la falla que produce la muestra el elemento columna. Con lo cual, en ambos casos, muestra que para estas igual ductilidad, llamémosle igual desplazamiento inducido, se ve una degradación por ductilidad o por desplazamiento que también el modelo rojo, que es el analítico, lo considera. O sea que el comportamiento es satisfactorio del elemento columna en la simulación de los elementos sometidos a flexión y corte. Como ya una estructura un poco más compleja, hace un tiempo se hizo un trabajo sobre un refuerzo estructural de un edificio diseñado en el año 1970, con un código sismorresistente muy antiguo, que no consideraba ninguna de lo que sabemos ahora diseño por capacidad. Por lo tanto, había una gran cantidad de estribos, de armadura longitudinal y poca cantidad de estribos. Sin mencionar que había en el comportamiento total, habían rigidizado los elementos superiores. Se modela el pórtico, uno de los pórticos típicos de esta estructura, se modela con OpenSys, con el elemento viga, se corre el análisis y se ve claramente en que a partir de este piso, la zona de arriba se rigidizaba, porque aparecía mayor armadura, y los dos primeros pisos sufren lo que se llama piso débil, o sea, se produce un piso débil a este nivel. O sea que, si uno no está puesto acá, pero los gráficos del comportamiento a corte y de flexión de las rótulas muestra que hubo una falla de corte en estos elementos, acorde a lo que se ha visto en el edificio original, donde las columnas estaban fisuradas por corte. Ya para mostrar el panel implementado, en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Cuyo, en el IMERIS, en el Instituto de Mecánica Estructural y Riesgo Sísmico, se realizaron 3 modelos. El primero es un pórtico rellenos con mampostería, el segundo, mampostería encadenada tradicional, y el tercero, mampostería encadenada con indentaciones, como se utiliza en muchas partes de Sudamérica, por ejemplo en Perú. Se ensayaron los 3 elementos, los 3 muros, o los 2 muros y el pórtico relleno, y se hizo la simulación de los 3 casos con el elemento panel, y bueno, se puede ver en rojo el análisis experimental y en azul el comportamiento analítico o la respuesta analítica del panel. Pueden ver que se logra una buena concordancia con lo experimental, tanto en resistencia, en rigidez inicial, y en descarga y en recarga, lo cual es
bastante satisfactorio cuando corrimos los modelos que nos notar estas cosas, que realmente se comportaba, que habíamos logrado una buena interacción, un buen comportamiento del elemento. Otros elementos o muros analizados. Un muro mampostería analizado por Alcocer y Aguilar. Esto no está en la animación, es muy interesante que se forma tiene forma de barrilito este muro cuando falla, y el modelo de elemento finito con el panel muestra que efectivamente se produce esa forma de barrilito. Vemos nuevamente la buena concordancia que hay con los resultados experimentales. Esto es un muro ensayado por Pires. También estoy mostrando distintos tipos de muro con distinto comportamiento, donde no todo es la clásica respuesta de un muro mampostería. Esta no es la clásica respuesta de un muro en mampostería, sin embargo el modelo lo sigue bien. Esta tiene mucha degradación y el panel toma esa degradación, o sea, es capaz de tomar la degradación que ha sufrido el muro a medida que aumentan los desplazamientos. Este ensayo lo realizó Chris Afuli en Nueva Zelanda. Eran 2 ensayos, y en este se produce una falla de corte en la columna acá arriba, y el modelo muestra una gran competición en esta sección, pero se ven unos resultados experimentales. También se puede usar elementos de varios niveles, como el muro ensayado por Coutas. En este caso son 3 niveles, y se muestra nuevamente que el panel es capaz de representar la respuesta no lineal global y local de este muro. Ya para mostrarles la interacción entre los dos elementos, entre el panel y la columna, como parte final, se hizo un análisis. Esto es muy largo, este estudio, acá voy a mostrar solamente una figura, donde se analiza un pórtico de hormigón armado simple y el mismo pórtico relleno de mampostería, pero considerando que en un caso la mampostería es de muy buena calidad y en otro caso una mampostería de mala calidad. Como muchas veces uno se ha visto que dicen, si se coloca un relleno de mala calidad, no influye en la respuesta global. Bueno, entonces para saber si realmente era así, si realmente pasaba eso, se consideró una mampostería con una muy buena calidad de mampuestos y morteros, y una mampostería con una muy mala calidad de mampuestos y morteros. Analizando en forma cíclica, se analizaron 6 casos. Un muro de mampostería, o sea, el pórtico relleno completo, de buena calidad, donde la resistencia máxima fue cercana a los 200 kilonewton. El pórtico solo, sin ningún relleno, donde el corte máximo fue cercano a los 50 kilonewton. Y el pórtico con un relleno pobre de mampostería, donde se ve el comportamiento inicial de la mampostería hasta que rompe y después continúa el pórtico, pero llega casi a los 100 kilonewton con una rigidez muy elevada respecto a la del pórtico. Además, estos 3 mismos modelos se corrieron considerando que las columnas eran lo que se llama shear critical, o sea que tenían un refuerzo pobre a corte. En este caso se ve que el análisis dura muy poco y falla por corte la columna. En el pórtico el análisis es un poco más largo, se llega a la resistencia que está dada principalmente por la flexión, pero los desplazamientos son mucho menores.
Y en el shear critical pasa lo mismo que en el primer caso, rompe prematuramente por el esfuerzo inducido por el panel dentro de la columna. Entonces, si vemos ahora cómo era el comportamiento, vemos el comportamiento flexional de una de las rótulas para el pórtico relleno completo, el pórtico solo y el pórtico con un relleno pobre. Vemos que en todos los casos hay un comportamiento no lineal muy marcado en flexión de esas rótulas. Y que en el caso del pórtico relleno de buena calidad, es muy grande el comportamiento no lineal a flexión que se produce. Sin embargo, no se llega a la falla. O sea, es un comportamiento no lineal a flexión, pero sin llegar a la falla. Sin embargo, en los que eran shear critical, el comportamiento a flexión es casi elástico. En el pórtico solo incurre con una cierta ductilidad, pero en los que tenían mampostería casi es elástico y se produce la falla. Finalmente, si vemos el comportamiento a corte, vemos que en estos casos las deformaciones de corte son muy pequeñas. Acá hay un pequeño comportamiento no lineal, pero no se ve debido a que las deformaciones de corte son muy pequeñas. La idea de estos gráficos es que todos tengan la misma escala, por eso se ve muy pequeño esto. Sin embargo, en los que eran shear critical, fíjense que el comportamiento acá a corte es muy marcado y se deforma y se sigue formando hasta la rotura. En el pórtico, perdón, en el pórtico solo también se ve un comportamiento muy marcado a corte, y en el relleno pobre de mampostería, nuevamente se ve un comportamiento histerético a corte muy marcado, hasta que acá no está marcado, esto se produce la falla drástica de la roca. La interacción entre el panel y los elementos de hormigón se puede lograr mediante estos nuevos elementos y estos nuevos materiales desarrollados e implementados en OpenSys. Ya como conclusiones, podemos decir que el panel de mampostería desarrollado permite considerar la interacción entre el panel y los encadenados, perdón, y los esfuerzos que se transmiten entre uno y otro. Considera la degradación por fisuración y agrietamiento y la separación con los encadenados. Que la resistencia a compresión considera los modos de falla de la mampostería, o sea que si es una falla por tracción diagonal, por deslizamiento de la junta de mortero o por compresión, ya la envolvente histerética de la mampostería lo tiene en cuenta eso. El elemento columna implementado tiene en cuenta el comportamiento no lineal en flexión, corte y axial, y se considera la interacción con la carga axial para variar la rigidez y obviamente la resistencia. Y lo importante es la implementación en OpenSys, que permite hacer este ingreso de materiales o esta puesta de materiales y elementos nuevos, teniendo a mano un motor de cálculo muy potente, donde se permite agregar lo que uno desee para salvar las necesidades de lo que uno quiere hacer. Entonces es muy valiosa esta herramienta si uno lo puede implementar. Y bueno, muchas gracias, espero se haya entendido y quedo abierto a cualquier pregunta que deseen hacer. Muchas gracias, estimado doctor Gonzalo Torrici, por su excelente intervención. A continuación tenemos la ronda de preguntas. La primera pregunta: ¿recomendaría usted incorporar la mampostería en cada uno de los pórticos en el análisis de nuestras estructuras? Es una pregunta difícil. En realidad, lo que se debe hacer es, si se hace un análisis lineal,
es considerar primero un análisis sin la mampostería, posteriormente un análisis con todos los vanos llenos de mampostería, y finalmente muchos reglamentos dicen que se debe considerar la mampostería en la zona en la condición más desfavorable. Entonces habría que hacer un tercer análisis considerando esa mampostería, por ejemplo, en un edificio de varios niveles, donde en la planta baja no exista el panel, pero sí en los pisos superiores, dado que para la misma calidad de mampostería, el corte en los pisos inferiores es mucho más grande y tendería a desaparecer ese panel o fisurarse ese panel, dejando en un rango elástico o menos fisurado los de los pisos superiores. Si se hace en un análisis no lineal, hay que considerar la no linealidad de la mampostería sí o sí, y ya eso no hace falta hacer en un análisis sí otro no, sino con el mismo análisis se tiene en cuenta la degradación de los paneles. Muchas gracias, estimado doctor Gonzalo Torrisi, por la respuesta. Quiero extender las felicitaciones por parte de Marcos, uno de los participantes. La pregunta de este participante es si la implementación del panel de mampostería en OpenSys también está implementado en OpenSys-PI o se lo puede realizar. Sí, o sea, está implementado en OpenSys y se puede usar tanto, o sea, se puede compilar en Tcl o en Python, y de hecho yo también lo tengo, a veces mucho los corro en Python algunos ejemplos. Pero sí, es el mismo código fuente que se pone una sola vez en el programa y se compila el intérprete tanto en Tcl como en Python. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta. Primero, las felicitaciones. Gracias. Para el caso de paredes con aberturas, ¿qué consideraciones se debe tener en cuenta? Y si la implementación está en estructuras 3D. Bien, empiezo por la última. Sí, está implementado en 3D. El panel, el elemento columna todavía es plano, no está implementado en 3D. Y el caso de aberturas es un tema muy difícil de responder así tan fácilmente o tan rápidamente, porque depende mucho del tipo de abertura y de la posición de la misma. He hecho algunos análisis corriendo el modelo cuando la abertura, por ejemplo, es una ventana centrada en el panel, y de lo que hice es agregarle una resistencia muy baja a la diagonal central y muy alta a las diagonales laterales. Y eso considera como que se corta el efecto de transmisión de la biela central en cuanto a esfuerzos y rigidez. Y ha dado buenos resultados, pero no sería lo ideal el considerar eso. Habría que desarrollar algún modelo que tenga en cuenta las aberturas o una distribución de bielas distintas para considerar las aberturas. Muchas gracias por la respuesta. Reiteramos nuestro agradecimiento, doctor Gonzalo Torrisi, y de parte de todos quienes organizamos este evento, le auguramos el mejor de los éxitos a lo largo de su carrera profesional y de su vida personal. Una consulta, no es consulta, es un comentario que quiero hacer. Doctor Torrisi, muchísimas gracias por su conferencia. La gente, como usted acaba de ver, ha quedado muy contenta. Y yo quisiera pedirle que nos envíe el PDF de su presentación, porque después de que pasa esto, a la gente le indicamos en tal sitio se encuentra el video, y tal vez para que estudien de mejor forma le damos también el PDF. Y también si es que puede enviarnos material de lo que ha acabado de exponer, también estamos receptando material para... Todo eso lo estamos colocando en el blog de Science Lab. Hay mucha gente que quiere estudiar más a fondo estos temas. Bueno, muchas gracias, magnífica conferencia. Muchas gracias, doctora Aguiar, muchas gracias, Brian, y a todos los presentes. Y por supuesto, les envío la presentación en PDF y una serie de trabajos, tesis y demás respecto
al panel y al elemento de hormigón. Y obviamente, hablando con uno de los desarrolladores de OpenSys, que es Michael Scott, me ha dicho que ya está en fase de prueba todo lo que es el elemento y los materiales para lanzarlo tal vez en una próxima edición de OpenSys. Así que yo se los puedo mandar a los códigos fuente, pero sería lo bueno que esperábamos a la versión oficial de OpenSys. Sin embargo, toda la información que está acá es disponible, lo que necesiten se los puedo enviar con mucho gusto. Muy amable. Y nuevamente muchísimas gracias por la invitación y a todos los presentes por las preguntas y por estar escuchando, dedicando su tiempo a escuchar esta conferencia. Muchas gracias, estimado doctor Gonzalo Torrici. Agradecemos su tiempo también, su predisposición a participar y también a compartir la información para poder incrementar nuestro conocimiento en estos temas. De esta manera culminamos nuestro 28º día de conferencias. Agradecemos a todos por su asistencia y participación en este evento y reiteramos nuestra invitación para las siguientes conferencias que se desarrollarán todos los lunes a las 19 horas. Tengan una buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.